Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y nos introducimos, en el punto 2144. Dice: la deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio del Dios mismo y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Bueno, y ahora viene una cita aquí del cardenal Newman, que ahora leeremos, pero comienzo este punto recordando algo que ayer mentábamos, ¿no? Ayer me acuerdo que en el punto 2143 leíamos algunos de los salmos que aquí se nos refieren, en los que se habla de cómo tenemos que alabar el nombre de Dios. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bueno, y decíamos que es prácticamente un sinónimo decir alabar el nombre de Dios que alabar a Dios. En muchos lugares bíblicos, en muchos pasajes bíblicos, podemos ver cómo se utiliza indistintamente la expresión alabado sea el nombre de Dios o alabado sea Dios, bendito sea Dios. Entonces, ¿qué es lo que añade? ¿Qué es lo qué matiz, ¿no? nos permite un poco fijarnos en él, esto de decir alabado sea el nombre de Dios, incluir el nombre, ¿no?, antes de la palabra Dios? Bueno, pues sencillamente decíamos que es un matiz que hace referencia a la relación personal. Cuando Dios reveló su nombre, al revelar su nombre nos está revelando su intimidad. Es como decir, Dios no es una fuerza anónima, desconocida, ¿no? Hoy en día es muy frecuente, ¿no?, en esta cultura de la New Age, de la nueva era, de esta especie de sectas que tanto se extienden, hablar de Dios en estos términos anónimos, ¿no?, de una energía. No, Dios no es una energía. Dios es alguien que nos revela su nombre. Al revelar su nombre, implícitamente Dios nos está diciendo que es un ser personal, personal, que Dios no es una cosa, que es alguien, porque alguien tiene un nombre, ¿no?, un nombre personal con el que nos relacionamos. Bueno, pues ese es el matiz. El matiz de decir alabad el nombre de Dios o alabad a Dios, bueno, pues no tiene más que este aspecto, el aspecto de la relación personal. Dios nos ha revelado su intimidad. Bien, pues partiendo de ahí, este punto 2144, en lo que quiere incidir es en la importancia del sentido de la trascendencia, la grandeza del nombre de Dios, el sentido de lo sagrado, que pertenece a la virtud de la religión. Entender el segundo mandamiento que estamos explicando, no tomarás el nombre de Dios en vano, es vital que entendamos uno de los dones del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios. El segundo mandamiento está íntimamente ligado con ese don, ¿no?, del santo temor de Dios. Uno de los dones del Espíritu Santo que a veces fácilmente olvidamos, ¿no? La verdad es que yo creo, y además a mí los que seguís estos programas del Catecismo, ya os dais cuenta que yo procuro insistir todo lo que puedo en este aspecto, ¿no?, del sentido de lo sagrado, el sentido de la trascendencia, ¿no?, porque creo que es una de las cosas, uno de los signos más claros de la secularización. La pérdida del sentido de lo sagrado es uno de los signos más evidentes, ¿no? En España estamos viendo esto con mucha claridad. Es que hay muchos signos, ¿no?, que claramente te ayudan a concluir que nos estamos secularizando por esa pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de la trascendencia. Entonces hay que insistir, ¿no? Yo creo que es importante insistir en cada momento, bueno, pues de una manera equilibrada, claro, integrándolo en todo lo demás, ¿no? Integrando en todo lo demás, pero poniendo un especial acento en eso en lo que estamos en crisis.
También sin caer en el riesgo de que uno, por insistir unilateralmente en una cosa, olvida las demás. No, eso tampoco, ¿no? El catecismo es muy equilibrado a la hora de exponer todos los aspectos de la vida cristiana, pero yo creo que sí que es importante que desde aquí hagamos ese matiz, ¿no?, de insistencia especial en aquello en lo que especialmente pues nos estamos alejando, ¿no?, o en las carencias especiales que tenemos. Y a mí no me cabe la menor duda que una de ellas es la pérdida del sentido de lo sagrado, del sentido de la trascendencia. Yo he contado en este programa más de una vez, creo, una anécdota que me ocurrió pues estando con unos chicos de confirmación, que les estaba explicando el primer mandamiento. Y claro, tiene una formulación muy solemne ese primer mandamiento, ¿no? Una formulación que solamente se entiende desde este sentido de la trascendencia, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y el comentario que aquel chico me hizo, bueno, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Y me quedé perplejo, ¿no? Entonces me di cuenta, dije, bueno, aquí hay una crisis de pérdida del sentido de lo sagrado y de la trascendencia tremenda, ¿no? A este chaval nadie le ha explicado lo que es el sentido de la trascendencia de Dios. Se piensa que Dios es pues el colegui de enfrente, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿no?, del que partimos. Más signos son ver la liturgia, ver cómo celebramos la liturgia, cómo participamos en la liturgia, pues en una España secularizada. Yo creo que es evidente eso, ¿no? Cuando, si me permitís que comparta con vosotros una experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, bueno, los que tuvieron lugar pues en Sydney, bueno, uno asiste a las Jornadas Mundiales de la Juventud, ve cómo participan en la liturgia los jóvenes de las distintas partes del mundo, y porque también después, hombre, está uno con ellos en las catequesis, en las celebraciones más pequeñas, particulares, ¿no? Y uno se da cuenta enseguida de que, bueno, de que hay una diferencia tremenda, ¿no?, en los signos exteriores que están dando a entender que tenemos o hemos perdido, tenemos o no tenemos el sentido de la trascendencia, ¿no? Claro, tú les ves a unos hispanoamericanos, ¿no?, rezar y cómo participan en la misa, y claro, no tiene nada que ver. Cómo se arrodillan, cómo están, ¿no? Tú les ves a unos norteamericanos cómo rezan y te das cuenta que no tiene nada que ver, ¿no? O no digamos nada a unos africanos participando de la Eucaristía, ¿no? Su grado de emoción, o ves a unos asiáticos, no digamos nada a unos asiáticos, ¿no? Su sentido de unción. O ves también unos orientales, ¿no? Me refiero de la Europa oriental, de las tradiciones orientales de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, enseguida se percibe que la conciencia de trascendencia es muy superior en otros lugares comparando con el nuestro, ¿no? Uno pues fácilmente participa en las liturgias que tienen lugar en este ambiente español secularizado y se da cuenta de que, bueno, pues se asiste a la liturgia pues con mucha mayor ligereza. Llega el momento de la consagración y no se pone de rodillas casi nadie, o alguno, una persona poco mayor, los demás. Justamente igual los que más dificultad tendrían de arrodillarse porque ya son mayores son los que se arrodillan igual, y otros, y enseguida ves que, bueno, se comulga como quien con una ligereza tremenda. Son signos muy llamativos, ¿no? Hace poco estuve en un encuentro, ¿no?, en un encuentro de un movimiento eclesial así juvenil, ¿no? Y bueno, pues me llamaba la atención pues esto, ¿no?, el ambiente español en la Eucaristía, el ambiente español, pues eso, de poco sentido de lo sagrado, ¿no?, al participar de la Eucaristía, ¿no? Pues unos que van con chancletas en ese ambiente veraniego, otros que van con bañador, otros que van no sé qué, que se ponen de cualquier manera, nadie se arrodilla, nadie no sé qué. Y había allí pues un chico africano que justamente estaba, porque era el presidente internacional, ¿no?, de esa asociación, de ese movimiento eclesial. Y ese chico africano llamaba la atención por cómo participaba en la Eucaristía comparando con todos los demás, ¿no? Era impresionante. Yo desde el altar tengo que reconocer que un poco, me distraía mirándole a él, ¿no?, en medio de todos. Y decía, este chico es que le miras cómo participa de la Eucaristía y te das cuenta de que ha sido educado en otra sensibilidad, ¿no? O sea, nosotros en España no nos damos cuenta, ¿no?, hasta qué punto la secularización se está traduciendo en
la pérdida del sentido de lo sagrado y de la trascendencia en la misma celebración de la liturgia, ¿no? O en nuestra misma relación con Dios, o en cómo rezamos, cómo hablamos de Él, cómo nos dirigimos a Él, cómo hacemos de Él o no el fundamento de nuestra vida. Es que la pérdida del sentido de lo sagrado tiene muchas consecuencias. Tiene muchas consecuencias. Bueno, pues insistamos en esto, porque fijaros, uno de los grandes engaños de una teología secularizada es invocar la cercanía de Dios, invocar que Dios es cercano, que Dios es amigo, que Dios tal, ¿no? Que Dios es tu hermano, invocar la cercanía de Dios para justificar la pérdida del sentido de la trascendencia y del temor de Dios. Es muy típico caer en esa trampa, en la trampa de invocar la cercanía. Dios es cercano, Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios amigo, el Dios que sale a nuestro encuentro. Invocar eso para justificar en que perdamos el sentido de la trascendencia y el sentido. Eso es un gran error, porque precisamente la grandeza de la cercanía de Dios, la grandeza de la inmanencia, que Dios es cercano, es que es cercano sin dejar de ser trascendente, sin dejar de ser el Todopoderoso. Esa es la grandeza de la cercanía de Dios, del Emmanuel, el Dios con nosotros. Si es impresionante que en Navidades digamos, ¿no? Dios es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que se ha hecho niño, ¿no? Es que se ha hecho niño sin dejar de ser el creador del mundo. Claro, es decir, no caigamos nunca en la trampa de invocar la cercanía de Dios para perder el sentido del temor de Dios y el sentido de lo sagrado y de la trascendencia. No caigamos nunca en esa trampa, porque son dos cosas que vienen unidas, ¿no? Dios es el Emmanuel, Dios es más íntimo a mí que mi propia intimidad, Dios es hermano y es amigo al mismo tiempo que es Padre creador de cielos y tierra, y es juez eterno. O sea, todo ello está integrado, ¿no? en una sola, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo, ¿no? No disociemos una cosa de otra. La trascendencia y la inmanencia de Dios, su grandeza y su cercanía, son un solo misterio, no son dos cosas separables. No son dos cosas separables, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esto que dice aquí el punto 2144, el sentido de lo sagrado, que es muy importante tener el sentido de lo sagrado, ¿no? Que es lo que muchas veces no estamos sabiendo transmitir, ¿no? A las nuevas generaciones, el sentido de lo sagrado, como aquel chico, ¿no? Que decía, qué egoísta, ¿no? Todo para él. No, ese no tenía sentido de lo sagrado. O sea, no se daba cuenta de que Dios lo es todo, de que sin Él no somos nada, de que vivimos por el milagro del amor de Dios, que nuestra vida es un milagro inmerecido. Bueno, pues, por lo tanto, ¿no? La falta del sentido de lo sagrado, que se traduce pues, en unas formas secularizadas, que uno pues, habla de Dios o reza a Dios o celebra la misa, con unas formas externas en las que parece que está en un bar, no tiene ningún sentido externo no traduce externamente de ninguna forma, ¿no? Esa conciencia de estar ante algo grande, ¿no? A ese chico africano al que yo me he referido antes, ¿no? Que le veía rezar, uno le veía desde fuera, cómo rezaba, cómo agachaba la cabeza, cómo tenía sus manos juntas, como tal, y uno decía, cualquiera, si aquí apareciese una persona ante esta asamblea que no tiene fe para nada, que nadie le ha hablado, ¿no? De lo que es la misa ni nada, y viese esta asamblea, al ver a este chico africano cómo reza, percibiría, este chico, este africano, por la forma en la que está rezando, o sea, por la forma en la que está colocado y tiene las manos puestas, y está viviendo algo muy importante para él. Él debe de estar percibiendo una experiencia muy trascendente, muy importante, a tenor de lo que uno percibe de él desde fuera. Sin embargo, igual miraría a los demás y a los demás diría, estos se lo están pasando, no sé, pues están aquí muy relajados, muy tal, pero no parece que estén asistiendo a nada trascendente en sus vidas. O sea, es que es así. Entonces, la falta del sentido de lo sagrado, pues puede tener, yo diría, distintas causas. La principal, por supuesto, es el que no hayamos sido educados en la conciencia de quién es Dios, de su trascendencia, de los atributos de Dios.
que no hemos sido educados en que sin Dios no somos nada. Esa es la primera causa de que hayamos perdido el sentido de lo sagrado, en no haber sido claramente educados en que nuestra vida es un regalo inmerecido. Existimos, mi existencia es ya un regalo inmerecido. Entonces, claro, imaginaros que uno diga, mira, me va a venir a visitar dentro de un rato una persona a la que yo le debo la vida. O sea, yo existo gracias a él, ¿no? Hombre, tú imagínate, ¿no? Imagínate eso para ti, ¿qué importancia sería, ¿no? Tú ante esa persona, lógicamente, prepararías esa visita, te pondrías ante él con unas formas externas que significasen la gratitud que tienes hacia él, ¿no? Yo vivo gracias a él, o sea, él me ha dado el don de la vida, ¿no? O sea, por lo tanto, la causa principal, ¿no?, de la falta de la pérdida del sentido de lo sagrado es el que no hemos transmitido bien en la catequesis o olvidamos los principios que se nos transmitieron de la grandeza de Dios, ¿no?, de que la vida es un milagro, es un don inmerecido. Es un don de Dios al que no tenemos derecho, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que también contribuye bastante a esta pérdida del sentido de lo sagrado, de la trascendencia, a veces, especialmente en el mundo más joven, el que tenemos mucha imagen y mucho sentido del respeto humano y de las vergüenzas delante de los demás. Que somos mucho menos libres de lo que parece. A la hora de expresar nuestra fe tenemos sentido, o sea, pues no sé, nos sentimos mirados, y claro, es que si yo aquí me pongo a rezar con unas formas exteriores muy, digamos, recogidas, pues me van a sacar algún cantar, me van a decir a ver si yo voy de monjita o qué. O sea, es verdad, tenemos mucho sentido del ridículo delante de los demás. Nos sentimos muy mirados por los demás. La mirada de los demás nos condiciona en exceso. En exceso. Es curioso, ¿no? Mucho hablar de libertad, y luego resulta que, ¿sabes? Eso ocurre a veces, ¿no? Igual puede ocurrir más en el mundo joven, pero también en los mayores, ¿eh? Pues eso, que uno no sabe, claro, es que si pongo las manos juntas, pues parezco, y entonces me las meto en el bolsillo, sí, es ridículo, ¿no? Uno que vaya a comulgar con las manos en el bolsillo, por ejemplo, que a veces se ve eso, ¿no? Uno va a comulgar ahí con las manos en el bolsillo, pero hombre, no sé, ponte de otra manera, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Pues muchas veces por sentido del ridículo, que tenemos un sentido del ridículo tremendo. Nos sentimos muy mirados por los demás. Tenemos poca presencia de Dios y sin embargo estás muy presente ante los ojos de los demás. Te sientes muy mirado por los demás. ¿Cómo me miran? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo no sé cuántos? ¿No? Como cuando alguien sale a leer y entonces está únicamente avergonzado de que, ay, si me tropiezo, si no me tropiezo, voy a hacer el ridículo, no voy a hacer el ridículo, o si me mandan a hacer unas ofrendas. O sea, es decir, que nos sentimos demasiado mirados por los demás, ¿no? Mi público es Dios. Mi público es Dios, ¿no? Yo ante sus ojos, es ante los que tengo que sentirme mirado, ¿no? Por su presencia, ¿no? Su presencia es la que me condiciona, la que me configura. Esto también suele ser una de las causas principales, el sentido del ridículo, de la vergüenza que a veces tenemos, que nos impide expresarnos exteriormente, ¿no?, en libertad, en libertad. Y luego también yo creo que otra de las causas que también explican esto, pues es sencillamente que a veces nos falta educación. Tenemos falta de educación. Porque dice uno, pero bueno, también en otros órdenes de la vida hemos perdido el sentido de la educación, en cómo expresarnos, en guardar también una serie de composturas, ¿no? Que también luego eso se traduce también en el sentido religioso de la vida. Cuando uno ha perdido también un sentido de la compostura, de un sentido de la educación, ¿no? A nosotros nos han enseñado de pequeños, ¿no?, formas de estar. Bueno, cuando uno también no ha sido educado en esas formas exteriores, también eso luego se traduce en la falta del sentido de lo sagrado. Quizás yo diría que el mejor remedio, el mejor antídoto, ¿no?, para sanar este aspecto, ¿no?, de esta falta o esta pérdida del sentido de la trascendencia, es sobre todo cultivar, yo diría, los actos de presencia de Dios. Que cuando vayamos a comenzar una Eucaristía o vayamos a
hacer una oración, lo primero, antes de ponerse a hacer cosas o a decir cosas o a leer cosas, lo primero, hacer un acto de presencia de Dios. Caer en cuenta de que estoy en su presencia. De que estoy en presencia de mi Creador, de mi Padre, de mi Redentor. Y una vez que estamos en su presencia, una vez de que nos sentimos mirados por Él, ¿no? Porque la oración es importante, sí, es hablar con Dios, pero es importante que antes de que yo le diga cosas o lea cosas o escuche cosas, lo primero es caer en cuenta de que estoy delante de la trascendencia de Dios, delante de su grandeza, ¿no? Hacer ese acto de presencia de Dios. Creo que eso nos ayudaría mucho a que luego el resto de las cosas que hagamos las hagamos con otro espíritu. No de una manera mecánica, que esto no está pam, 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 ¿no? Que parece que podemos hacer oraciones de manera mecánica. No, mira, vete, antes de empezar a leer, decir cosas, párate un momento, párate unos segundos, haz un acto de presencia de Dios. Cae en cuenta de ante quién estás, a quién te vas a dirigir, quién te va a hablar. Eso es que es importante, ¿no? Si no podemos, nuestras liturgias y nuestras oraciones pues pueden ser mecánicas, y entonces cuando algo es mecánico, pues acaba transmitiendo pues sencillamente pues una trivialidad, una trivialidad. Creo que el Papa Benedicto XVI está haciendo, y también yo antes me he referido a la experiencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, y a mí me impresionó mucho ver cómo él dio también ante todos los jóvenes una gran lección de que en la liturgia celebrada solemnemente, al mismo tiempo sencilla pero solemnemente, se está transmitiendo, ¿no?, la grandeza de Dios, el sentido de la trascendencia de Dios. El hecho de que el Papa, por ejemplo, haya querido hacer un signo de decir vamos a adorar al Santísimo, ¿no?, al Santísimo Sacramento, delante de una multitud de cientos de miles de jóvenes. Y me llamó la atención que en la prensa australiana, en los días siguientes, ¿no?, de ese acto, se comentaba el silencio, un silencio de cientos de miles de jóvenes en una asamblea ante el Santísimo expuesto, ¿no? En algún periódico se decía, parece mentira que cientos de miles de personas se puedan callar en un silencio en el que se escucha, vamos, pasar una mosca porque está el Santísimo expuesto, ¿no? Eso llama la atención. Un silencio que está evocando, está remitiéndonos a una trascendencia de Dios, ¿no? Una asamblea así de numerosa en absoluto silencio, postrada de rodillas, solamente se explica porque hay un sentido de lo sagrado, un sentido de la trascendencia. El Papa cuida mucho estos aspectos, ¿no? Yo creo que él ha entendido de que sus liturgias, claro, son muy públicas, que hay muchos ojos que están fijos en él, y ha dicho, bueno, yo por lo menos voy a también evangelizar con el ejemplo, en mi manera de rezar, en mi manera de... Voy a dar también un testimonio ante el mundo de la evocación, yo diría emocionada, ¿no?, de esa conciencia de que Dios es grande, de que Dios es Padre, de que Dios nos quiere, de que ante Él los hombres, ante Él nos emocionamos, porque el encuentro con Él, la liturgia, nos evoca el cielo, es decir, la asamblea de los santos en el cielo. Cuando asistimos a una liturgia aquí en la tierra, somos como transportados al coro celestial de la Jerusalén del cielo, que alaba a Dios. Participar en la liturgia de la tierra es unirnos con la liturgia celestial del cielo. Eso, ¿no?, evidentemente tiene que tener unos signos externos que evoquen, ¿no?, evoquen el misterio, como dice aquí este punto 2144, el sentido de lo sagrado, que pertenece a la virtud de la religión. Bueno, y concluyo leyendo la cita del cardenal Newman. Dice: ¿los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos o no? Y responde él: nadie puede dudar razonablemente de ello. Son los sentimientos que tendríamos, y en grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Son los sentimientos que tendríamos si verificásemos su presencia. En la medida en que creemos que está presente, debemos tener esos sentimientos de lo sagrado. No tenerlos es no verificar, no creer que está presente.
Es preciosa esta cita del cardenal Newman. El que no tiene exteriormente, ¿no?, esos sentimientos del temor de Dios y el sentido de la trascendencia de Dios, el que exteriormente no transmite de alguna manera signos de emoción ante lo sagrado, es que, ojo, en el fondo está perdiendo la fe, si no la expresa, si no la evoca, ¿no? No tenerlos, esos sentimientos, es no verificar, es no creer que está presente, dice aquí el cardenal Newman. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos. Continuamos la explicación del punto 2145. Pasamos a este siguiente punto, dentro del segundo mandamiento. Dice, el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la primera habla también de que el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, también se refiere no únicamente al hecho de respetarlo, sino no utilizándolo mal, sino utilizándolo bien, en positivo. Está muy unido evidentemente el segundo mandamiento al primero. El segundo mandamiento es una consecuencia del primero. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, no toma el nombre de Dios en vano, ¿no? Dar testimonio del nombre del Señor, sin ceder a temores. Es que es curioso, cuando el hombre no tiene el santo temor de Dios, está lleno de temores. Es así. Los miedos humanos, miedo al ridículo, miedo a que me rechacen, miedo al que dirán, miedo a esto, miedo a meter la pata, miedo al fracaso, miedo a no sé qué. Todos esos miedos, en el fondo, es porque no tenemos el santo temor de Dios. Cuando uno no le preocupa lo que debiera de preocuparle, lo que Dios piense de mí, le empieza a preocupar mucho más de lo debido lo que los demás piensan de uno. Es que eso es así. Ya está, ¿no? Es que es así la cosa. Y además esto se traduce en muchos ejemplos concretos, ¿eh? Pues, por ejemplo, alguien que se va a confesar porque tiene pecados graves, ¿no? Y entonces vamos a ver. Pues una de dos. Ay, es que qué vergüenza, que me van a decir, que me van a mirar, que van a pensar de mí, que esto, que lo otro. Mira, resulta que estás más pensando, ¿no?, en lo que el cura, el otro, piense de ti, y te importa mucho menos lo que Dios piense de ti, ¿no? Estás casi... ¿Por qué? Porque te falta conciencia del temor de Dios. Entonces estás lleno de temores hacia los hombres. Es que esto es la monda, ¿eh? O sea, si perdemos el santo temor de Dios, estamos llenos de temores hacia los hombres. Sentidos del ridículo, respetos humanos, que piensan de mí, que no sé qué. Pero tú olvídate de los demás, hombre, que tu público es Dios. Que es ante Él, no ante quien respondes. Es ante Él. Él es tu Padre. Y los demás, cielo, los demás van a pasar, hombre. Van a pasar de ti. Entonces, esto es clave, ¿no? Y esto se suele traslucir claramente en el tema del testimonio. En el tema del testimonio, pues porque el hombre, cuando no tiene el santo temor de Dios y cuando está lleno de temores y de sentidos de ridículo y tiene mucha imagen delante de los demás, pues tiene gran dificultad de dar testimonio de su fe. Se avergüenza de ella, ¿no? Se avergüenza. O se refugia en falsos argumentos. Por ejemplo, un falso argumento, una trampa muy frecuente, suele ser la del recurso a un supuesto interiorismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo importante es lo interior.
Lo importante es lo interior, ¿sabes? No, no importa que las cosas exteriormente tú lo que digas, lo importante es lo que sientas en el corazón. Entonces eso es ser creyente. Ser creyente no, de poco sirven el decir palabras bonitas delante de los demás, ¿no? No, lo importante son tus sentimientos, lo que dentro de ti llevas y expresas, ¿no? Eso es falso, ¿no? No se puede disociar el interior del exterior de esa manera, ¿eh? También en los primeros siglos, cuando existió aquella persecución hacia los cristianos, algunos cristianos, ¿no? Pues que lógicamente tenían temor, ¿no? ante el peligro de ser martirizados, pues pretendían también justificar el hecho de que adjurasen, ¿no? O fuesen apóstatas, diciendo, bueno, pero yo dentro de mí, yo, aunque exteriormente he dicho que rechazo a Jesucristo, yo dentro de mí sí que creo en él. No, y la Iglesia les decía, no, majo, eso no sirve. A ver qué es eso de decir, yo dentro de mí creo en Jesús, aunque fuera diga que apostato de él para salvar el pellejo. No vale, ¿eh? Lógicamente no vale. O sea, si yo soy testigo de Cristo, tengo que ser capaz de confesarle con mi vida entera, con mi cuerpo entero, ¿no? Y entonces no cabe decir, dentro de mí creo en Dios, pero por fuera apostato de él. No, hombre, la Iglesia lógicamente no admitía tal disociación. Tampoco hoy podemos hacerlo, ¿no? En primer lugar, porque si yo tengo un sentimiento dentro de mí de que creo y amo a Dios como mi Padre, esa conciencia interior no es tan verdadera si no soy capaz de expresarla exteriormente. Si yo tengo un sentimiento interior que no expreso exteriormente, al final no es tan verdadero. Claro, es así, ¿eh? Hay muchos refranes aquí, que esto nos lo subrayan. De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, es así. Ese refrán, ¿qué quiere decir? Hombre, que a mí no me digas que tienes el corazón lleno de unos sentimientos si exteriormente expresas los contrarios, ¿no? No, porque esa disociación no nos la creemos. No nos la creemos. Y si en un momento determinado la mantienes, vas a ver tú, con el paso del tiempo, cómo tus sentimientos interiores, a base de no expresarlos, a base de no superar tus miedos, ¿no? Y tus respetos humanos para expresarlos exteriormente, vas a ver cómo acabas traicionándolos. Y cómo esa fe interiorista que tenías acaba no siendo fe, acabas no creyendo en ella. Es así, por lo tanto, no se puede disociar la interioridad también de las manifestaciones externas, ¿no? Y luego además es que hay otra razón, ¿no? Otro motivo por el que estamos llamados a dar testimonio. Y es que mi vida, mis gestos externos arrastran a otros, claro, y entonces yo también soy responsable con mis palabras y con mis acciones del testimonio que doy ante los otros, ¿no? Y tengo una gran responsabilidad de quienes mirándome pues se sientan también impulsados a amar a Dios o yo más bien les esté, lo contrario, desanimando, ¿no? Por eso aquí nos proponen dos textos, ¿no? En este punto del catecismo. Mateo 10:32. Porque todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Es así, ¿eh? La verdad es que pocos pasajes evangélicos pueden ser más claros por parte del Señor, ¿no? Al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré al Padre. Al que me niegue a mí delante de los hombres, también yo le negaré delante del Padre. Hombre, la verdad es que más claro no puede ser, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad grande, ¿no? Porque nuestra vida arrastra la de otros. La prueba es que si nosotros tenemos fe, la tenemos gracias a que ha habido en nuestra vida pues padres o personas o familiares o sacerdotes que gracias a su testimonio han arrastrado nuestra fe. Si yo en vez de testimonios hubiese tenido antitestimonios, ¿no? Pues posiblemente no tendríamos la fe que ahora mismo estamos aquí profesando. Nuestra fe es gracias a que ha habido testigos que han dado el do de pecho. Bueno, pues yo tengo también esa responsabilidad detrás mío, ¿no? Si yo no testimonio, puede haber personas, ¿no?, a las que yo estoy escandalizando. Y la verdad no hay nada más grave, ¿no? No hay nada más grave que nosotros seamos causa de que alguien se aleje de Dios.
No hay nada más grave en esta vida que eso. Mira, podrás meter la pata en muchas cosas, yo qué sé, tener fracasos, las cosas salgan mal, pero todo eso es tonterías comparando con la gravedad de que nosotros seamos causa de que alguien se aleje de Dios. Que eso es el pecado de escándalo, ¿no? El que alguien se aleje de Dios por nuestro motivo, por nuestro antitestimonio. Tenemos que pedirle a Dios muchas veces, Señor, que por mi causa nadie se aleje de ti. Y al revés, la mayor obra, la obra más grande, ¿no?, que puede realizar un cristiano en esta vida es ser instrumento de Dios para acercarle a alguien a Dios. Ser instrumento de Dios, ¿no? Mira, esa es la obra más grande. Todo lo demás pasará. Imagínate a alguien que dice, mira, pues fue el ingeniero que construyó el puente de no sé qué. Pues sí, muy bien. Y vas a ver tú ese puente dentro de 2 o 3 siglos, ¿dónde está? Pues fue el autor de no sé qué. Sí, de eso nos olvidaremos perfectamente. O fue no sé qué. Sí, ¿y eso de qué sirve? ¿De qué sirve comparando con la vida eterna? Sin embargo, ser instrumento de Dios para que alguien se acerque a Dios, eso tiene una trascendencia eterna. Sabéis también que la Sagrada Escritura dice, ¿no?, quien salva el alma del prójimo, salva la suya propia. Eso tiene una trascendencia, ¿no? Pues uno de los motivos por los que estamos llamados a dar este testimonio que vence temores humanos, ¿no?, es también por el compromiso que tenemos público, porque en la Iglesia profesamos nuestra fe públicamente, y lo dice aquí, en otro texto que nos ofrece el Catecismo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste solemne profesión delante de muchos testigos. Fijaros cómo se subraya esto. Ojo que tú has hecho profesión de tu fe solemne delante de muchos testigos. Cuando uno se confirma, cuando uno, pues en tantos sacramentos la Iglesia pide que tú hagas el bautismo de adultos también, por supuesto, ¿no?, en la confirmación, en tus pasos, en la iniciación cristiana, y en el fondo cada vez que celebramos la Eucaristía, hacemos una profesión solemne de nuestra fe delante de los demás. Por lo tanto, se espera de ti que seas coherente con esa profesión de fe que has realizado. Se espera una coherencia cristiana. Este es otro motivo. Por lo tanto, la fe no es un sentimiento personal, interior, no, la fe también es pública. Hemos profesado nuestra fe delante de la comunidad cristiana, y lo que yo hago afecta a los demás. Afecta a los demás. Y en el fondo, si yo me alejo de Dios, estoy haciendo un daño al resto de la comunidad cristiana. Y si me acerco a Dios, y si soy santo y soy lo que Dios quiere que yo sea, pues claro, mi entrega y mi confesión de fe están siendo pues agua viva, ¿no?, para muchas personas, para alimentar para saciar su sed. Ser agua viva para los demás. Es una vocación que Dios nos quiere dar a todos, ¿no? Ser alimento para los demás. Bueno, pero yo sobre todo subrayaría el que el Catecismo aquí está diciendo que para dar testimonio es importante decir no ceder a los temores. No ceder a los temores. Insisto en lo que he dicho antes, de que es curioso, ¿no? A más temor de Dios, menos temores humanos. Cuando uno, sin embargo, pierde el santo temor de Dios, se llena de miedos humanos. Se llena de miedo, ¿no? Todos son respetos humanos, todos son esto, mi imagen, mi no sé qué, mi, porque claro, uno está centrado en sí mismo y no ha hecho de la gloria de Dios el centro de su vida. Si yo no hago de la gloria de Dios el centro de mi vida, la vocación que justifica mi vida, pues empezamos ya a pensar en nosotros mismos, y es lo que le pasó a Pedro, que cuando caminaba sobre las aguas dejó de mirarle a Jesús, se empezó a mirar a sí mismo y se hundía en las aguas, ¿no? Ese es, ahí tenemos un ejemplo bien gráfico de que a menos temor de Dios, pues nos llenamos de temores humanos. Bueno, pues la segunda parte de este punto que estamos comentando, el 2145, sí, la primera parte decía que tenemos que confesar nuestra fe, porque nuestra fe es pública, no solo es privada, ¿no?, venciendo miedos y temores. La segunda parte de este punto 2145 lo expresa, pues digamos, en positivo, en positivo.
la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no únicamente tenemos que transmitir en la catequesis conceptos, que ya es importante transmitirlos, ojo, porque también es verdad que estamos en una, a veces tenemos una cierta crisis, ¿no?, de planteamientos catequéticos en los que parece que se quiere decir, no, lo importante son transmitir actitudes, no que los niños aprendan cosas, no que aprendan de memoria enseñanzas de que si mandamientos, de que si credo y tal, no, o sea, hay que aprender conceptos y es importante que la catequesis nos enseñe pues también el mensaje concreto de la revelación, que sepamos el credo, que sepamos los mandamientos. O sea, no creemos en una catequesis de actitudes. Vamos a enseñar a la catequesis a ser solidario, a ser comprometido, a ser no sé qué. No, vamos a ver. Eso tiene que estar integrado en que la catequesis se aprenda también, ¿no? Se aprenda, ¿no?, lo que son los contenidos, ¿no?, de esa fe revelada. Ahora bien, también sería un riesgo, ojo, ¿no?, también sería un riesgo que la catequesis se limitase a un aprendizaje, ¿no?, de conceptos, sin que en ella transmitiésemos también el sentido de lo sagrado, el sentimiento de devoción, de amor, de cariño hacia Jesucristo, hacia la Virgen. Es importante, ¿no? Es importante que junto con las enseñanzas de los conceptos también se eduque en el sentido de la trascendencia, dice aquí, que esté penetrada en el sentido de adoración, de respeto. A un niño, aparte de enseñarle, ¿no?, o pedirle que aprenda una serie de cosas escritas, ¿no?, en el catecismo, también hay que enseñarle, por ejemplo, a rezar delante del sagrario. Enseñarle a rezar, introducirle, ¿no?, ante la presencia de Dios. Y que su catequista sea para él un referente de cómo hablarle a Dios. Qué labor tan importante, ¿no?, hacen las catequistas o los catequistas cuando delante de unos niños rezan en alto a Jesús. Y le dice: Señor Jesús, te pido por estos niños que has puesto en mis manos, y ahora vamos a comenzar esta catequesis. Esos niños están viendo cómo el catequista habla a Dios. Y están recibiendo un ejemplo práctico del sentido de la trascendencia. Se aprende a rezar también escuchando como otros rezan. La catequesis tiene que ser también una escuela de oración, una escuela de adoración, en la que todos estos signos los cuidemos, los cuidemos. La fe entra, yo esto lo he dicho muchas veces, hay un famoso texto que dice San Pablo: la fe entra por el oído. Sí, por supuesto. Y la fe también entra por los ojos. También en el sentido de la unción, el sentido de la trascendencia, de lo sagrado, del cariño, del cuidado con el que hacemos las cosas, ¿no? También eso transmite la fe. La fe entra por el oído, pero también la fe entra por el ojo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso, ¿no?, concluyo repitiendo esta última frase: la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, lo dejamos aquí. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja.
Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Buenos días. Que me he acordado de un converso que se llama Paul Claudel, que era muy beligerante, que sintió la gracia de la conversión, y he encontrado un poema maravilloso, cortito, que él expresa todo lo que siente cuando ve la liturgia. Oh preciosa sangre, esta sangre que ha recibido de María y el calor de su propio corazón, esta sangre que tuvo en común con ella, es ahora infundida en nosotros en el sueño luminoso de la embriaguez sacramental. Aquello que elevamos entre nuestras manos de hombre no solo es un cáliz de oro, es todo el sacrificio del Calvario, la redención entera sobre nosotros, como un jarrón de perfume que nos envuelve, como los 5 ríos del paraíso empapan la ciudad amada. En ella, la preciosa sangre, nuestros labios se posan en la otra vida. Bueno, pues me lo ha hecho recordar. Bien, y la liturgia es la grandeza del Señor. De acuerdo, pues muchas gracias. Pues Paul Claudel, ¿no?, es un escritor y diplomático francés que falleció a mediados del siglo XX, y como todos los neoconversos, pues nos suelen dar lecciones del sentido de lo sagrado. A veces los que siempre hemos vivido, ¿no?, pues en un contexto, bueno, pues de una tradición, de una familia católica, etcétera, a veces no apreciamos, ¿no?, la grandeza de que Dios esté en la liturgia tan cerca de nosotros, y los neoconversos suelen muchas veces, ¿no?, impactarnos, viendo cómo para ellos es pues un regalo inmenso, ¿no?, cada Eucaristía en la que participan, y nosotros nos hemos acostumbrado a ellas desde pequeños, y suele ser una lección muy grande, ¿no? Para la Iglesia suele ser una bocanada de aire fresco los neoconversos, porque es que aprecian mucho más lo que nosotros hemos tenido desde siempre. Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre Bonilla. Adelante, le escuchamos. Pues mire, yo llamo desde Cádiz y quería hacerle una pregunta. Pues yo le pregunto, ¿cuál es el motivo, la causa que tan desgraciadamente lleva al ser humano a que Cristo sea precisamente escándalo y condenación de las almas? Por ejemplo, el propio Lucifer se condenó. Judas parece ser que también por la traición se condenó. Y en los últimos tiempos en los que vivimos, también dice la Escritura que vienen los ángeles del Señor y que van cegando el trigo de la cizaña y lo echan al fuego eterno. ¿Cómo es posible que en el ser humano se produzca esta gran paradoja o desgracia? Ahora yo le digo también, ¿en qué se parece el ser humano a un molino de viento o a un ventilador que se mueve eléctricamente? Ahí le dejo la pregunta, Padre. Buenos días y gracias. Bueno, lo segundo, la verdad es que no sé un poco por dónde puede ir el tema de esa comparación que hace. Pero con respecto a lo primero, Jesús se presenta en la Sagrada Escritura como signo de contradicción, que deja al descubierto lo que estaba encubierto. Es decir, claro, ante Jesucristo, cuando Él viene a proclamar el mensaje de la salvación de Dios Padre de una manera clara, diáfana, ¿no?, transparente, cuando Él llega a decir, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, es decir, cuando Jesús proclama claramente, ¿no?, ese mensaje de la salvación, claro, es un momento en el que hay que tomar postura, ¿no? Por eso se dice que es signo de contradicción. Ante Él, algunos pues toman, ¿no?, esa opción de perdición, y otros se adhieren a Él plenamente, ¿no? Él deja al descubierto lo que estaba escondido, ¿no? Quiere decir que antes de Jesucristo también existía el pecado, también existía el riesgo de la condenación. También lo que ocurre es que Jesús, al venir, cuando uno hace luz, la luz hace que se distinga más claramente pues lo que es la bondad de la maldad. Antes también existía bondad y maldad. Lo que ocurre es que la falta de luz hacía que quedase todo más encubierto. Por eso Jesús, que Él ha venido a salvar al mundo, y Él no ha venido a condenar, sino a dar vida, claro, en la medida en que Él es rechazado, no es Él el que condene a nadie, todo lo contrario, Él ha venido a dar vida al mundo. Pero claro, cuando uno rechaza una salvación tan claramente ofrecida, queda más patente, lógicamente, su perdición.
Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire, padre, bueno, aparte de que la catequesis está, bueno, me ha hecho mucho bien, yo quería preguntarle una cosa que no sé si será un disparate, pero es que lo llevo pensando mucho tiempo. Por ejemplo, esta mañana cuando yo rezaba el rosario y era los misterios de dolor, pues yo pienso que como para Dios no existe el tiempo, Dios Padre es un eterno presente todo. Yo en mi oración, cuando yo tengo algún sufrimiento o algún dolor, pues yo le pido al Padre que le ofrezco ese dolor para que a Jesús en su pasión no le duela tanto. Para que, claro, tuvo un dolor tan grande, digo, pues poner yo mi granito de arena para que a él no le doliera tanto. Y digo, yo no sé si eso, ¿qué le parece? Bueno, la verdad es que es cierto que forma parte también de la fe católica el hecho de que Jesús en su vida, él sufrió, además también lo dice el catecismo en algún punto que ahora no soy capaz, lógicamente, de buscar así de memoria, pero que Jesús en su vida también nos conoció a cada uno de nosotros, y se entregó pensando en cada uno de nosotros. Por lo tanto, también nuestra vida, nuestro pecado, fue para él un peso, o nuestra vida de santidad fue un alivio para Jesús. Una vida santa es un alivio para Jesús, que le alivia, ¿no? que le conforta, al mismo tiempo que nuestro pecado también es un peso para Jesucristo. Yo lo entendería así. Yo creo que usted igual lo ha referido de una manera muy física, ¿no? Pensando un poco en los sufrimientos físicos de Jesús. No olvidemos de que los sufrimientos principales de Jesús no son tanto los físicos, siendo terribles, ¿no?, los sufrimientos de la pasión, sino que los sufrimientos principales de Jesús es sus sufrimientos morales por cargar con nuestro pecado personal. Luego nuestra vida de santidad es un alivio a Jesús, le alivia, le ayuda, ¿no?, le conforta para llevar su cruz, ¿no? Hacemos de cirineos con Jesús cuando tenemos una vida santa, y entonces le estamos ayudando a Jesús a llevar la cruz del pecado del mundo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Bueno, muchas gracias por todos estos maravillosos momentos, incluso a las 2 de la mañana los suelo ver. Mire, es que yo quería preguntar, venía en relación con lo de ayer, no venía en relación con lo de ayer. Pues todo lo que es de Dios me parece que siempre. Mire, es que yo quería saber por qué en todos sitios de la Sagrada Escritura y todo eso cambian tanto, según la época o lo que sea, el nombre referido a Dios. Yahvé, Adonai, Jehová, no sé qué, Sabaoth. Bueno, lo cambia mucho. Y yo quisiera saber por qué. O es que son traducciones, porque lo que dijo él a Moisés, yo digo que dijo, yo soy el que soy, es que es más cerca de Yahvé, de Yahvé. Más fácil de traducir de Yahvé. Uh-huh. Le respondo. Bueno, es verdad que en algunos casos pues sí que tiene algo de problema de traducción. Por ejemplo, Yahvé o Jehová o etcétera, estamos hablando de la misma palabra, de la palabra que fue, o sea, del nombre con el que fue revelado Dios a Moisés allí en el monte Sinaí. Lo que ocurre es que a veces esa palabra ha sido pronunciada con vocales o sin vocales, únicamente con consonantes, porque también en el mundo pues judío existía esa especie de santo temor de no pronunciar el nombre de Dios, y entonces ese temor que tenían de que pensaban que el nombre de Dios no debía de ser pronunciado, llevó también a buscar otras formas de referirse a Dios. O sea, es decir, otros nombres de Dios como Adonai, que ha dicho usted, etcétera, y otra serie de nombres, también pudieron tener una causa en el mundo judío, que era el no pronunciar directamente el nombre de Yahvé, porque les parecía que era tan grande el nombre de Dios que no tenía que ser pronunciado por el hombre. Ese es uno de los motivos porque la Sagrada Escritura a veces se recurre a otros nombres. Bueno, pero yo creo que no hay que darle a ese tema, no es un tema de confusión, porque como veis, cuando vino Jesucristo a revelar que Yahvé era Padre nuestro, allí el problema no estaba o sea, todo el mundo entendió claramente a qué se estaba refiriendo.
estaba refiriendo al único Dios, creador de cielo y tierra, ¿no? Nosotros igual podemos tener un cierto lío en esto, pero cuando Jesús vino a ser el revelador del Dios, del Dios de Israel, estaba claro que estaba llamándole a Yahvé, le estaba llamando Abba, Padre. Luego, digamos, esa cierta confusión que uno puede tener ahora porque desconoce ese mundo judío, allí no existía. O sea, es decir, estaba claro que Jesús, al Dios trascendente creador, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, le estaba llamando Abba, Padre, ¿no? Lo cual suponía que la trascendencia de Dios había llegado al hombre y en Jesucristo nos había sido mostrada. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.